Hola, estimados hermanos de nuestro Presbiterio Grijalva Usumacinta. Damos gracias al Señor porque nos concede la oportunidad para poder alabarle y poder seguir escuchando su palabra. En esta ocasión damos gracias al Señor porque Él nos permite poder alabarle, pero también escuchar su palabra. Gocémonos en el Señor en esta ocasión. Amantísimo Padre que estás con nosotros en esta ocasión, damos gracias a ti porque nos concedes la oportunidad, Señor, de poder adorarte, de poder también estar en comunión contigo y escuchar tu palabra. Te ofrecemos este orden de culto que es para la honra y la gloria de tu nombre. Permite que las familias que están en sus hogares también puedan tener este deseo de poder escuchar, Señor, a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estimada iglesia, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. En esta ocasión lo encontramos en el libro de Salmos número 131. Que a la letra dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, estimados hermanos, la palabra del Señor dice: mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Con gozo y júbilo cantemos al Señor con el himno 283 que se titula Mis culpas todas borró Jesús. Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ellas en cruenta cruz en medio de mortal dolor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. En densas nubes anduve yo, cuando en maldad viví, y mi alma nunca la paz halló, ni gozo alguno yo sentí. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Gloriosa vida de libertad disfruto yo por él. Ya no hay temores, no hay ansiedad, porque él me guarda siempre fiel. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy.
Eterno canto en mi corazón, elevo al Redentor. Negar no puedo su salvación, negar no puedo no su amor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Bien, la palabra del Señor también nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vayamos a Dios a través de una oración de gratitud a nuestro Dios. Muy bien, estimados hermanos, como se ha mencionado, vamos a tener este tiempo de oración de gratitud para dar gracias al Señor por sus favores y sus misericordias. Vamos a orar. Muchísimas gracias te damos, Señor, Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta hora te damos gracias por concedernos este tiempo de adoración, de alabanza. Muchas gracias te damos por cada una de las iglesias del Honorable Presbiterio Grijalvo Usumacinta, por concedernos este tiempo para reunirnos en nuestros respectivos hogares y aún más allá para tener este tiempo de devoción con nuestras familias y poder compartir de tu palabra. Gracias te damos por la vida de cada una de las iglesias, la vida, Señor, de cada una de las familias representadas. Así también, Señor, por nuestros hermanos y amigos que han salido de esta enfermedad de COVID-19, que han sido rescatados, que han sido sanados con el poder tuyo. Te damos gracias porque tu favor, tu misericordia les ha asistido. Gracias te damos por la vida de cada uno de los pastores, sus familias, los líderes, los ministerios y todos, Señor, los que velan por que tu obra pueda continuar aún en medio de estos tiempos que nos tocan vivir. Muchas gracias te damos por concedernos también la oportunidad de poder seguir escuchando tu palabra a través de las predicaciones, de las conferencias, de los talleres, de los estudios bíblicos y de todos los medios que tú, Señor, haces posible para que tu palabra, Señor, pueda continuar y de esta manera los que han de ser salvos sean añadidos a tu iglesia. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, que en esta hora hemos de escuchar a través de tus siervos que sin duda has preparado. Te rogamos que podamos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón y podamos recibirla de manera que pueda dar fruto con a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias por la vida de los jóvenes, la vida de los niños, de los hermanos y hermanas grandes de edad, que a pesar, Señor, de los tiempos tan difíciles que ha tocado vivir, tú has sido fiel, le has sustentado, le has provisto, de manera que se cumpla tu palabra, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Muchas gracias te damos y te rogamos, Señor, que tu dirección guíe tu Santo Espíritu, presida la vida de cada uno de los que de una u otra manera, Señor, glorifican y honran tu bendito y santo nombre. En Jesucristo nuestro Señor y Maestro te damos gracias. Amén. De igual manera tenemos la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 hasta el verso 20, que a la letra dice: Y él dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bien, hermanos, después de que hemos cantado al Señor, hemos también hecho la oración de gratitud. Y en este momento estemos atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor que está a cargo del presbítero Rubén Darío Cruz. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite compartir la palabra del Señor en esta hora. Y el tema que quiero compartir con ustedes y que ha sido algo controversial en los últimos años y derivado del texto en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, en donde el apóstol Pedro, en este caso el discípulo Pedro, pudo confesar algo que el día de hoy muchas personas están equivocados en relación a identificar a Pedro como la roca. Y por eso le puse como tema, ¿es Pedro la roca? Este pasaje ha sido muy controversial, pues para algunos Jesús está transmitiendo la idea de que Pedro tiene facultad y tiene toda la facultad de otorgar la entrada al cielo o no. Inclusive muchas personas piensan que Pedro tiene las llaves del reino y conciben al apóstol Pedro como un hombre anciano que tiene en sus manos llaves literales que abren la puerta a la gloria. Otros fundamentan la creencia de lo que le dijo Jesús a Pedro y que esas palabras significan que Jesús está dejando a Pedro como el sucesor de Cristo, y de aquí se toman para decir que aquí se inicia la línea del papado que actualmente hay en el mundo. Sin embargo, a través de la Escritura hemos de aclarar si estas interpretaciones son correctas y qué es la palabra de Dios la que nos ha de orientar y la que nos ha de ayudar a comprender si es bíblica o son bíblicas esas afirmaciones. Y si no lo es, entonces, ¿qué significan las palabras que Jesús pronunció estando Pedro presente al escuchar aquello que dijo el Señor? Y en primer lugar, para poder comprender esta confesión de Pedro, o en este caso lo que Pedro dijo y lo que el Señor Jesucristo responde a su confesión, tenemos que repasar algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos ha de recordar precisamente la expresión roca, y que ciertamente en el Antiguo Testamento tiene su trasfondo y tiene la razón de ser, y de acuerdo a lo que señala este pasaje en Mateo capítulo 16, versículo al 13 al 20, nos ha de ayudar a entender la respuesta de Jesús diciéndole a Pedro la roca. En griego podemos encontrar que el nombre de Pedro es Petros y que viene de una palabra que es Petra, que significa piedra o roca. Ahora, para los judíos tiene un significado importante en el Antiguo Testamento esta palabra roca, y la idea es que ciertamente este elemento se entiende como un aspecto sólido que ayuda a protegerse del peligro y que en muchas ocasiones sirve como refugio o fortaleza. Su durabilidad y consistencia inspira seguridad. Incluso encontramos en Deuteronomio capítulo número 32, versículo 4, se menciona en el momento de que Moisés llegaba prácticamente al final de su ministerio, antes que el Señor se lo llevase, él puede expresar lo siguiente en su cántico en Deuteronomio capítulo 32. Y por lo menos en el versículo número 3 y 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto.
Y ciertamente aquí la expresión de Moisés, eres la roca, cuya obra es perfecta. Y por lo menos en este pasaje hemos de recordar por qué Moisés estaba identificando a Jehová como la roca. Sabemos nosotros de un incidente que ocurre precisamente en el hecho de que el pueblo de Israel desfallecía teniendo sed en el desierto, y ciertamente Moisés acudió al Señor y Dios le dijo que hiriera la roca, y hemos de recordar para que el pueblo de Israel fuera saciado. Hemos de recordar que en ese tiempo Moisés se desesperó a las peticiones de Israel, y hemos de recordar que él ciertamente le dijo al pueblo de Israel que él por su propia voluntad le iba a dar agua para calmar la sed a los hijos de Israel. Por lo tanto, Moisés no le dio la gloria a Dios, no reconoció que era Jehová quien les iba a dar agua y que solamente él era un vocero e instrumento de Dios. Y entonces Moisés se enojó con el pueblo diciéndoles que él les había dado agua a beber a los hijos de Israel. Y por este incidente fue Moisés simplemente el hecho de que Jehová le dijo que no entraría en la tierra prometida por no haberle dado la gloria al Señor. Y es por ello que leemos nosotros en el Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, y es bastante interesante ver que le está reconociendo a Dios, haciendo ese recordatorio. Al no darle la gloria al Señor, Moisés no entró en la tierra prometida. El Salmo 18 también, al leer este salmo, el salmista exalta a Jehová y alaba al Señor, por cuanto, dice el salmista, por cuanto Él es el más alto escondite y protector. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, nos dice que no hay ninguna otra roca como Dios. Isaías, refiriéndose al reinado mesiánico, dice que habrá un rey como la sombra de un gran peñasco en una tierra sedienta. Isaías capítulo 32, versículo 2. También de la roca puede surgir un manantial, de acuerdo a lo que dice Números capítulo 20, versículo 11. De ahí entonces que el apóstol Pablo diga en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que todos bebieron de la roca que es Cristo. La roca es tan fuerte que no hay mejor cimiento para construcción de una casa, de acuerdo a lo que señala el capítulo 7, versículo 24, o también una ciudad como las de Edom en Abdías capítulo número 3, siendo la más conocida Petra o Sela. Por eso que la roca es símbolo de habitación, de refugio, de abrigo, de seguridad, de durabilidad, de fortaleza. De ahí viene la relación de la roca con Dios, toda vez que se habla en la Escritura de la roca en el Antiguo Testamento, el judío inmediatamente pensaba en Dios y jamás pensó en hombre alguno. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se relacionaba ese término con Dios mismo en las obras de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la misma idea encontramos nosotros allí, pero ahora se relaciona a Cristo. A Simón, hijo de Jonás, no se le llamó Petros por su personalidad, sino porque sería una de las primeras piedras con las que el Señor construiría su iglesia. El mismo Pedro así lo interpreta en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, donde está diciendo: somos piedras vivas delante del Señor. De tal manera que cuando Jesús anuncia la formación de la única institución que Él estableció, explica el papel que los discípulos tendrían en la edificación de la iglesia y promete la victoria final de ella sobre todas las fuerzas del mal. Y en estos 3 versículos, desde los versículos 18 hasta el versículo número 20. Por lo tanto, podemos ver cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la Escritura atribuye en primer lugar
a Jehová como la roca, y Moisés lo recuerda en su cántico, pero también en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como el apóstol Pablo señalan ciertamente a Jesús no solamente como la roca, sino también Pedro como la principal piedra del ángulo. De allí que los discípulos, cuando nosotros leemos en Hechos, podemos darnos cuenta que los discípulos del Señor, a los cuales los discípulos de Jesús enseñaban, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El fundamento por el cual enseñaban los apóstoles eran construir sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso, dentro de la interpretación que nosotros encontramos en el capítulo número 12 de este pasaje, 16, podemos darnos cuenta que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo?, ellos empiezan a decir y a relacionarlos que algunos dicen que es Elías y que otros ciertamente es Juan el Bautista, o algunos señalan Jeremías o Isaías. Pero ciertamente el Señor pregunta a ellos diciéndole, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Y es cuando encontramos en este evangelio lo que dice Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa respuesta que da Simón Pedro, Jesús le dice que es bienaventurado porque no es algo que se le haya ocurrido a Simón Pedro, ni mucho menos porque él lo haya investigado minuciosamente en los escritos, sino porque en primer lugar la razón principal es que su Padre se lo había revelado de tal manera que por esa razón Pedro estaba diciendo una verdad tan determinante para la iglesia de nuestro tiempo. De tal manera que cuando Jesús escuchó esto, ya leemos en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, pocos pasajes despiertan una controversia tan grande, tan enorme hasta este día, tan apasionado como esta expresión, tú eres Pedro. Y cuando nosotros leemos, dijimos que el nombre de Pedro se deriva de este nombre griego Petros, y sobre esta roca, es decir, sobre Petra, Pedro es el sustantivo griego para la palabra que significa piedra. El equivalente en arameo es Cefas. Jesús predijo cuando Simón se presentó por primera vez, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Fue una promesa de lo que llegaría a ser por la gracia de Dios. Simón no tenía la firmeza de una roca al principio. Sabemos nosotros que fue un hombre impulsivo, un hombre colérico, un hombre que se dejaba llevar por sus emociones, pero llegó a tener esa característica después del Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, en Hechos capítulo 3, versículo 11 y hasta el capítulo 4, versículo 22, cuando Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Este cambio o este tipo de cambio es lo que Cristo quiere hacer en la vida de todo creyente, de todo hombre al cual Jesús ha llamado para su gracia, por su gracia. No importa lo que uno es cuando se enfrenta con Cristo, como lo que llegará a ser en la eternidad. Por lo tanto, podemos ver que lo que Cristo está diciendo, de que sobre lo que Pedro dijo, diciendo tú eres el Cristo, Pedro está reconociendo que Jesús es el fundamento principal de su fe y cómo ha de descansar la iglesia dentro de esa confesión. Entonces recordamos inclusive que dentro del principio, el primer principio del esfuerzo cristiano es precisamente la confesión a Cristo, que lleva a cada esforzador a servirle, que es el segundo principio del esfuerzo cristiano. Confesión a Cristo es el principal principio del esfuerzo cristiano. De tal modo
que algunos cuando opinan que el juego de palabras en griego es significativo, tú eres Petros, que significa una piedra pequeña, y sobre esta roca, es decir, sobre Petra, edificaré mi iglesia. Está diciendo que lo que está confesando Pedro, de que está señalando a Cristo como la roca, sobre esa confesión ha de edificar precisamente a la iglesia del Señor. En cambio, Petra es femenino y se refiere a una roca grande que está identificándose con el Señor. Sin embargo, debemos recordar que Jesús enseñaba en arameo y en ese idioma no hay tal diferencia entre los términos para piedra y roca. Puesto que Mateo escuchó personalmente el discurso, probablemente él hizo esta distinción en griego porque entendió que tal fue el intento de Jesús al señalarle que él era la roca. Si aceptemos esta opinión, quizá Jesús estaría diciendo que edificaría su iglesia sobre una roca grande y sólida compuesta de muchas piedras representadas por Pedro. Es decir, sobre la confesión de Pedro, el Señor edificaría su iglesia. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús llama bienaventurado a Pedro porque tal cosa le fue revelado por el Señor. Por eso, hoy en día, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, ha de vivir bajo esa confesión. Sin embargo, debemos también recordar que no solamente de labios se honra al Señor. Esa confesión ha de llevar a la iglesia del Señor, a los discípulos de Jesús, ciertamente a respaldar esa confesión con su propia vida, dando testimonio al Señor y al mundo de que ciertamente esa confesión tan sólida como la roca puede llevar a la iglesia del Señor en esa gloria en gloria, de esa victoria en victoria sobre el pecado y sobre la tentación en el mundo y sobre todo en el ataque inminente de Satanás al pueblo de Dios. Así que dentro de esa confesión no solo basta confesar de que Cristo es el Señor, sino en el hecho de que esa confesión vaya respaldada con hechos. La iglesia de Jesucristo demuestra, siendo la luz del mundo y sal de la tierra, en vivir vidas que le glorifiquen a Dios, que respalden esa confesión, siendo misericordiosos, siendo perdonadores, llevando a nuestra familia en ese amor delante de Dios, en el hecho de educar a los hijos bajo esa confesión, para que todos reconozcan que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, en el versículo 18 le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, pequeña roca, y sobre esta roca, es decir, sobre el señalamiento por revelación del Padre hacia Pedro, él está diciendo: tú has identificado que yo soy la roca. En esa confesión edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, tú eres roca pequeña y sobre lo que tú has dicho, sobre lo que tú has confesado por revelación de mi Padre, Jesús es la roca y no Pedro. Por lo tanto, podemos concluir que Pedro es un discípulo de Jesús y no la roca. La iglesia es creada por el Señor y no sobre un hombre pecador. Es por ello que Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 al 8, expresa que en Cristo todo creyente que confiesa que Cristo es el Señor debe acercarse a Él, que es la piedra viva, a su vez que es edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién dijo esto? Fue Pedro. Pedro no es la roca, es Jesús en sus palabras. Por lo tanto, Jesús no le dio autoridad a Pedro para ser quien edifique a la iglesia, sino Jesús mismo
quien nos edifica como pequeñas piedras para hacer la iglesia del Señor. Así que, amados hermanos, la fe de la iglesia ha de cimentarse en esa confesión. La iglesia de Jesucristo debe transmitir al mundo que Jesús es la roca, que Jesús es el Señor, y sin ella no hay salvación. Por eso en esta hora invitamos a aquellas personas que vengan a Jesús, porque en Jesús hay seguridad de salvación. En Jesucristo hay protección. En Jesucristo hay seguridad de vida. En Jesucristo hay, sobre todo en el hecho de que Él será nuestra fortaleza. Él será nuestro refugio. Así que te invitamos a que vengas a los pies de Jesús. Recíbele como una roca en tu vida, como una roca de refugio donde vayamos a Él continuamente. En Él hay seguridad, en Él hay confianza, en Él hay protección. Es nuestro Salvador personal. Y así como Pedro, que fue inspirado y que le fue revelado por el Padre y confesó a Jesús como su roca, de igual manera, confiésale que Él es tu roca firme, que Él es tu protector. Recíbele como Señor y Salvador en tu vida y entonces vivirás bajo esa verdad, y esa verdad te ayudará a vivir no solamente confesando su nombre, sino viviendo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Así que en esta hora damos gracias al Señor y queremos orar en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias porque tu pueblo ha entendido por lo que dice tu palabra en porciones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pedro, sin duda, le fue revelado de que tú eres la roca, y sobre lo que él dijo a través de sus labios, por guía del Espíritu Santo, él señaló que Jesús es nuestra roca fuerte, nuestra seguridad y confianza. La iglesia asegura su vida, asegura su testimonio, asegura, Señor, la fe, la esperanza, precisamente en Jesucristo como la roca viva. Gracias por la salvación. Gracias porque nos guías, confirmas tu palabra a través de tu Espíritu Santo para que vivamos vidas que respalden esa confesión. Los padres ejerciendo su responsabilidad de guiar a sus hijos bajo esta enseñanza, bajo el hecho, Señor, de proveer, de sustentar en sus hogares, pero sobre todo para ser también lumbreras a otros en donde han de compartir el Evangelio, para que otros también sean beneficiados y sean salvos por tu gracia. Gracias por tu palabra. Dirige a tu pueblo, bendice a tu pueblo con tu palabra, y en tus manos descansamos también, rogándote que aquellos que han de creer por tu palabra, por lo que enseña tu palabra, también vengan al arrepentimiento y puedan abrazar la fe y puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, en esta hora te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios también nos dice: en todo tiempo ama el amigo. Con gozo y gratitud cantemos al Señor con este himno: hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado
entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bien, estimados hermanos, amigos que nos han visto a través de esta transmisión, vamos a terminar este orden de culto de adoración a nuestro Dios y podemos irnos a través de la oración final. Oremos. Amantísimo Padre, en esta ocasión damos gracias a ti porque nos has concedido la oportunidad de poder realizar este devocional que es para honra y gloria de tu nombre. Gracias también por tu palabra que hemos escuchado y que has usado a tu siervo para que nos pueda predicar el Señor aquellas palabras que también salieron de los labios del apóstol Pedro, reconociéndote a ti como el único en el cual podemos acudir como la roca, esa roca firme. Que nuestra fe esté cimentada en ti únicamente. Damos gracias por estas palabras y esperando, Señor, de que en esta ocasión los que hemos escuchado podamos salir también edificados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios el Padre, la comunión de su Hijo Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestra familia y con toda la iglesia en general, desde ahora y para siempre. Amén.